¿Alguna vez has sentido que ciertos lugares no solo pertenecen al pasado, sino que todavía están vivos dentro de nosotros? Babilonia es uno de esos nombres que no descansa en los libros antiguos. Vibra como un recuerdo olvidado, esperando ser recordado. Al oírlo, algo despierta, un eco antiguo, una pregunta silenciosa que atraviesa el tiempo y aterriza exactamente aquí y ahora. Mucho antes de convertirse en símbolo de poder, pecado o caída, Babilonia era un centro donde el cielo y la tierra parecían dialogar, no solo una ciudad, sino un punto de convergencia, un espejo erigido entre lo humano y lo divino. Las historias cuentan que allí los dioses caminaban entre los hombres, pero ¿y si estas historias fueran más que metáforas? ¿Y si son fragmentos de una memoria colectiva? Cierra los ojos por un momento. Imaginemos torres que no solo buscaran altura, sino contacto, escaleras que no eran solo para subir, sino para invocar, en cada ladrillo, una intención, en cada ritual, un humano intenta tocar lo invisible. Babilonia no fue construida solo con arcilla y betún, sino con preguntas, miedo, esperanza y reverencia. A lo largo de los siglos, hemos aprendido a llamar mito a todo lo que desafía nuestra lógica actual. Lo llamamos leyenda para sentirnos seguros, pero el alma no se convence tan fácilmente. Ella reconoce patrones, siente cuando una historia contiene algo de verdad, incluso si está distorsionada por el tiempo. Quizás por eso Babilonia sigue volviendo a nuestros sueños, libros e inquietudes. Este vídeo no trata de demostrar conspiraciones ni de alimentar fantasías. Es una invitación, un suave llamado a mirar con otros ojos. Si siente que ciertas cosas no son una coincidencia, quizás este mensaje sea exactamente lo que necesitaba escuchar ahora mismo, porque algunas preguntas no surgen por casualidad. ¿Qué pasó realmente en Babilonia? ¿Era simplemente un centro de culto simbólico, donde los dioses eran ideas y los rituales eran lenguaje? ¿O podría haber sido algo más concreto, más atrevido? Una base, un punto de contacto, un lugar donde el conocimiento avanzado parecía surgir antes de su tiempo, donde el cielo no solo era observado, sino esperado. Entre ruinas y tablillas rotas, hay silencios que hablan, y este silencio específico susurra sobre dioses antiguos, maestros olvidados y una humanidad aún joven que aprende a mirar hacia arriba. Antes de rechazar la pregunta, permítete sentirla, porque la respuesta puede no estar afuera, sino latente dentro de ti. Y quizás por eso este tema provoca a la vez malestar y fascinación. Toca la frontera entre fe y razón, entre ciencia y misterio. No requiere creer ciegamente, solo escuchar. Escucha profunda. Babilonia aparece como un portal simbólico que nos invita a reconsiderar quiénes somos y de dónde venimos. Si aceptamos la posibilidad de que el pasado fuera más complejo de lo que nos han dicho, algo cambia dentro de nosotros. El viaje comienza ahora, en este punto exacto, donde se encuentran la curiosidad y el silencio. Respira, permítete permanecer y sigue hasta el final, mientras cada capa revelada prepara la siguiente pregunta que aún no sabes que debes formular dentro de ti, ahora en silencio. Babilonia existió antes de convertirse en un nombre cargado de juicio. Antes de ser símbolo de caída, fue un eje, un centro donde confluyeron rutas, conocimientos y creencias como ríos que buscan un mismo mar. Situada entre el Tigris y el Éufrates, la ciudad no nació por casualidad. Emergió donde la tierra era fértil y el cielo parecía cercano, como si el territorio mismo invitara al humano a preguntar más alto sobre su origen. Mucho antes de los imperios, Babilonia ya era un recuerdo en ciernes. Sus primeros habitantes no solo cultivaban la tierra, observaron la hora, midieron ciclos, observaron estrellas, organizaron el caos en patrones comprensibles. Allí, la supervivencia dependía de algo más allá de la fuerza. Dependía de la comprensión. Comprende las inundaciones, los vientos, las señales del cielo. El conocimiento no era un lujo, era protección. Este es un punto crucial que a menudo olvidamos. Babilonia no se veía a sí misma separada del cosmos. El cielo no estaba lejano, era un instructor. Las estrellas no eran solo luces, eran mensajes.
Cada movimiento celestial parecía tener una intención, y cuando toda una cultura crece mirando hacia arriba con reverencia, sucede algo profundo dentro de la psique colectiva. El universo deja de estar vacío y pasa a estar habitado. Con el tiempo, Babilonia se convirtió en el corazón palpitante de Mesopotamia. Comerciantes, escribas, sacerdotes y viajeros cruzaron sus puertas trayendo ideas, lenguajes y símbolos. Era una ciudad de la memoria, que acumulaba capas de conocimiento. Cada generación no empezó de cero, heredó viejas preguntas y trató de responderlas con nuevas herramientas. Esto crea continuidad, crea tradición, crea poder, pero no solo el poder político. Había allí un poder invisible, difícil de nombrar, un sentido de centralidad espiritual. Babilonia era vista como un punto donde se podía consultar a las órdenes superiores, donde las decisiones humanas buscaron validación en el cielo. Por tanto, rituales, observatorios y templos se han vuelto tan importantes como los muros. Quizás por eso Babilonia todavía nos provoca. Representa el momento en que la humanidad se dio cuenta de que no estaba sola en el universo psicológico que habitaba. Algo nos estaba observando, o eso parecía. Y esta sensación dio forma a leyes, mitos y estructuras sociales enteras. No fue ingenuidad, fue un intento de diálogo. Al mirar a Babilonia antes de la historia oficial, notamos algo incómodo. Nuestra idea de progreso lineal comienza a fallar. Había allí una tranquila sofisticación, una integración de la ciencia, la espiritualidad y la vida cotidiana que rara vez vemos hoy. Y eso plantea una pregunta inevitable. Si sabían tanto, ¿de dónde vino el primer impulso? Esta cuestión permanece en suspenso, preparando el terreno para lo que los antiguos llamaban dioses, pero que quizás no fueron más que dueños de una época que hemos olvidado. Es en este intervalo de silencio cuando la mente moderna se inquieta. Hemos sido entrenados para separar, clasificar y reducir, pero Babilonia insiste en permanecer entera. No cabe en una sola explicación. Cuando intentamos llamarlo simplemente un mito, algo queda. Cuando intentamos llamarla simplemente ciudad, algo falta. Quizás porque era un laboratorio humano, donde observar el cielo, organizar la sociedad y buscar significado eran partes de un mismo gesto. Allí, aprender era un acto sagrado, registrarse, un ritual, la enseñanza, una responsabilidad cósmica, y cuando este tipo de visión florece, deja marcas, profundo en el tiempo, marcas que sobreviven a guerras, invasiones e incendios, marcas que continúan llamándonos, no para aceptar respuestas ya hechas, sino para atrevernos a hacer la siguiente pregunta, la que naturalmente nos lleva al misterio de aquellos que, según relatos antiguos, vinieron antes y nos miraron como aprendices, y quizás por eso este camino sigue abierto, esperando valentía, escucha profunda y humildad ante lo desconocido, que ahora comienza a revelarse. Cuando los arqueólogos comenzaron a descifrar antiguas tablillas de arcilla encontradas en Mesopotamia, algo inesperado surgió del polvo. No se trataba simplemente de registros comerciales o leyes primitivas. Entre números e inventarios surgieron narrativas, extrañas, insistentes, casi incómodas, historias de seres llamados Anunnaki, no como figuras lejanas, sino como presencias activas, descritas con naturalidad, como si fueran parte de la vida cotidiana. Los textos dicen que bajaron del cielo. Esta expresión aparece repetidamente, sin aparente esfuerzo poético. Para los escribas, no era una metáfora elaborada, sino una descripción. Los Anunnaki enseñaron, guiaron y corrigieron. Aparecieron como mediadores entre el cielo y la tierra, entre un orden superior y una humanidad que aún estaba aprendiendo a organizar el mundo. El tono de estos relatos no es el de una fantasía infantil, sino el de un recuerdo transmitido con reverencia. Aquí es donde falla la mente moderna. Fuimos entrenados para traducir dioses como símbolos, el cielo como estado psicológico, el descenso como imaginación, y estas lecturas tienen valor, pero los textos sumerios no se comportan como mitos corrientes, son demasiado específicos, demasiado detallado, hablan de instrucciones, conocimientos técnicos,
decisiones tomadas en consejos, de conflictos entre estos seres, de reglas impuestas a los humanos, no parecen vagas alegorías, sino informes de una relación jerárquica. Espiritualmente podemos ver a los Anunnaki como arquetipos, representaciones de fuerzas internas, de aspectos elevados de la conciencia humana que emergen en un momento crítico de la civilización. Carl Jung diría que son imágenes del inconsciente colectivo, moldeadas por la necesidad de significado. Pero ni siquiera esta explicación lo disuelve todo. ¿Por qué tantos detalles prácticos? ¿Por qué asociar a estos seres con la astronomía, la agricultura, la escritura y las leyes? Los sumerios no afirmaron haber inventado estas cosas ellos mismos. Dijeron haber aprendido. Esta distinción es crucial. El aprendizaje requiere un maestro, y los maestros, según ellos, no eran solo humanos. Ellos fueron los que vinieron antes, los que conocían los ciclos del cielo, el ritmo de la tierra y la fragilidad de la mente humana, los que enseñaron pero también exigieron. Hay algo profundamente humano en esto. Siempre buscamos referencias por encima de nosotros, padres, líderes, dioses, pero los Anunnaki ocupan un lugar curioso. No son perfectos, se pelean entre ellos, no están de acuerdo. Algunos protegen a los humanos, otros los castigan. Esta ambigüedad los hace extrañamente cercanos, casi demasiado real para ser solo símbolos abstractos. Científicamente, la cuestión sigue abierta. ¿Podrían ser estos relatos recuerdos distorsionados de una civilización anterior más avanzada? ¿Sobrevivientes de un antiguo colapso que enseñaron a los sumerios lo que ya sabían? ¿O serían reuniones con un grupo externo, culturalmente tan diferente que fue interpretado como divino? La historia de la humanidad conoce muchos ejemplos de personas tratadas como dioses por dominar tecnologías desconocidas. Pero hay otra capa más, el más tranquilo, la psicología aquí. Quizás los Anunnaki representen el momento en que la humanidad comenzó a escuchar una voz interior más sofisticada, una conciencia emergente que organizó el caos, creó reglas y miró hacia el futuro. En este caso, el bajar del cielo no sería espacial, sino interior, un descenso de la idea al mundo concreto. Aún así, algo insiste en no encajar del todo, porque los textos no piden interpretación. Ellos afirman, registro, escríbalo, como alguien que está seguro de lo que escribe, y esta certeza ha atravesado milenios, llegando hasta nosotros como un susurro persistente, mito o memoria, símbolo o historia. Los Anunnaki siguen siendo un espejo incómodo. Nos obligan a preguntarnos si realmente sabemos de dónde vino nuestro primer salto de conciencia. Y esta pregunta no termina aquí. Nos lleva directamente a las estructuras que estos dioses inspiraron en la tierra, construcciones que intentaban tocar el cielo de manera literal, como si el diálogo aún estuviera en curso y esperando una respuesta. En el corazón de Babilonia y otras ciudades mesopotámicas se levantaban estructuras que dominaban el paisaje y la imaginación. Los zigurats. A primera vista parecen templos elevados, montañas artificiales creadas para acercar al hombre a los dioses. Pero cuando miramos más de cerca, esta explicación empieza a parecer demasiado simple para algo tan cuidadosamente planeado. Los zigurats no eran espacios de reunión populares. A diferencia de los templos comunes, el acceso estaba restringido. Solo los sacerdotes e iniciados podían aumentar sus niveles. Esto ya nos dice algo importante. No fueron hechos para multitudes, sino para unos pocos, para aquellos que llevaban conocimientos específicos, para mediadores entre dos mundos. La gente estaba abajo. Arriba se esperaba algo, o alguien. Cada nivel del zigurat tenía una función simbólica precisa, diferentes colores, proporciones concretas, cuidada orientación en relación a los puntos cardinales y las estrellas. Nada allí fue aleatorio. La arquitectura parecía seguir un lenguaje que mezclaba matemáticas, astronomía y ritual, como si todo el edificio fuera una fórmula escrita en arcilla y piedra. Tradicionalmente se decía que los zigurats eran hogares de los dioses, lugares donde la deidad podía bajar para recibir ofrendas. Pero esta idea
repetida durante siglos, esconde una pregunta incómoda. ¿Por qué los dioses necesitarían una estructura física tan compleja para descender? ¿Y por qué este descenso requeriría alineaciones celestes tan precisas? Algunos estudiosos sugieren que los zigurats funcionaban como observatorios astronómicos, plataformas elevadas para mapear el cielo, rastrear movimientos planetarios y predecir eventos importantes. Esta hipótesis tiene sentido, sobre todo si recordamos que la astronomía mesopotámica estaba extremadamente avanzada, pero ni siquiera eso lo explica todo. Un observatorio no necesita un simbolismo ritual tan elaborado, ni restricciones espirituales tan estrictas. Aquí surge una posibilidad más audaz, que no es necesario aceptar, solo considerar. ¿Y si los zigurats fueran puntos de contacto? No en un sentido de fantasía, sino en un sentido funcional. Estructuras diseñadas para marcar lugares específicos, momentos específicos, donde algo sucedió, como si el edificio fuera menos un templo y más un instrumento, un marcador entre el cielo y la tierra. Esto no significa barcos o máquinas en el sentido moderno, significa función, intención, uso. Los antiguos no separaban la tecnología de la espiritualidad. Para ellos el conocimiento era sagrado. La ingeniería era un ritual. Construir algo que interactuara con el cielo fue un acto religioso y práctico al mismo tiempo. Quizás por eso nuestra mente moderna tiene dificultades para comprender estas estructuras. Queremos incluirlos en una categoría. Vivían en la intersección. Cuando comparamos los zigurats con otros edificios antiguos de todo el mundo, el malestar aumenta. Pirámides en Egipto, plataformas en Mesoamérica, altos templos en Asia, culturas separadas por océanos, pero unidas por una misma obsesión, la escalada. Acércate al cielo, marcar el territorio con geometría sagrada, como si todos respondieran al mismo impulso o al mismo recuerdo. La Torre de Babel, quizás el símbolo más famoso asociado con Babilonia, transmite este eco. Una torre construida para llegar al cielo, un intento humano de superar los límites. La narrativa bíblica habla de castigo y confusión, pero detrás del mito queda la imagen de una humanidad que se atrevió a intentar algo demasiado grande para ser olvidado. Los zigurats, ahora en ruinas, aún callan más de lo que explican. No hablan claramente, pero sugieren. Indican que Babilonia no solo adoraba al cielo, sino que interactuaba con él, ya sea a través de la observación, el simbolismo o algo que todavía no entendemos del todo. Lo cierto es que estas estructuras no eran simples templos pasivos, eran puntos de conexión activos. Y cuando empezamos a aceptar esta posibilidad, inevitablemente surge una nueva pregunta. ¿Qué tipo de conocimiento se necesitaba para diseñar algo como esto? Y lo más importante, además, ¿de dónde vino este conocimiento? Cuanto más profundizamos en Babilonia, más difícil resulta sostener la idea de que todo allí surgió lentamente, mediante prueba y error. Hay momentos en la historia en los que el salto es demasiado grande. Babilonia parece ser uno de esos momentos. De repente vemos matemáticas sofisticadas, astronomía precisa, leyes complejas e ingeniería funcional aparecer casi juntas, como si alguien hubiera encendido varias luces a la vez. Los babilonios no solo miraban el cielo, lo calcularon, dividieron el círculo en 360 grados, el tiempo en unidades basadas en el número 60, y crearon tablas astronómicas capaces de predecir eclipses y movimientos planetarios con una precisión impresionante. Este conocimiento no era aproximado, fue funcional, funcionó, y funcionó lo suficientemente bien como para abarcar siglos y seguir utilizándose en una forma adaptada hasta el día de hoy. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo le toma a una civilización desarrollar por sí sola este nivel de abstracción? Normalmente, vemos una acumulación gradual, errores, correcciones, versiones imperfectas. En Babilonia el conocimiento ya parece maduro, estructurado, organizado como un sistema que ya había sido pensado antes de ser enseñado. En ingeniería, el patrón se repite: sistemas de riego complejos, planificación urbana eficiente, edificios alineados con precisión en los puntos cardinales.
Nada de esto se logra sin un conocimiento profundo de la geometría, la física básica y una observación ambiental refinada. Y, sin embargo, los textos antiguos rara vez dicen descubrimos, dicen aprendimos. Esta elección de palabra resuena como un detalle que muchos prefieren ignorar. En astronomía, el asombro se profundiza. Los babilonios entendían ciclos largos y repetitivos que requieren observación durante generaciones enteras. Algunos cálculos sugieren conocimiento acumulado durante periodos más largos que la existencia conocida de la ciudad. Esto plantea una hipótesis delicada. ¿Y si parte de ese conocimiento no hubiera sido creado allí, sino heredado? ¿Transmisión? ¿Conservado de algo más antiguo? Aquí, la ciencia se encuentra con la emoción, porque esta cuestión no es solo técnica, toca nuestra identidad. Queremos creer que somos resultado de un progreso lineal, siempre ascendente. Pero, ¿y si la historia de la humanidad se hubiera parecido más a olas? Sube y baja. Civilizaciones que lograron mucho y luego desaparecieron, dejando fragmentos para quien vino después. Si algo dentro de ti se despierta al escuchar esto, quédate hasta el final. Puede que la respuesta no esté en una teoría específica, sino en la forma en que empezamos a ver el pasado, no como una línea recta, sino como un recuerdo roto, lleno de vacíos y ecos. Los babilonios consideraban que el cielo cumplía una responsabilidad sagrada. El conocimiento no era propiedad individual, fue una herencia, algo que hay que proteger, enseñar con cuidado y transmitir solo a quienes estén preparados. Esto explica por qué tanto conocimiento se concentraba en las escuelas de escribas y sacerdotes. No fue elitismo, fue preservación. Cuando juntamos todas estas piezas, el malestar crece. Matemáticas avanzadas, astronomía precisa, arquitectura simbólica y funcional, todo ello conviviendo en un mundo que, según la narrativa simplificada, solo debería ser primitivo. Quizás el error esté en nuestro gobernante. Medimos el pasado con criterios modernos y nos sorprendemos cuando no se comporta como esperamos. Babilonia nos obliga a afrontar la posibilidad de que el conocimiento humano no empezó de cero, que hubo manos antes que las nuestras, mentes que pensaron, observaron y quizás enseñaron. No necesitamos llamar a estos extraterrestres o dioses literales, simplemente podemos llamarlos anteriores, los que vinieron antes y dejaron huellas. Y es exactamente esta posibilidad la que nos empuja a la siguiente capa de misterio. Si este conocimiento no surgió por sí solo, si fue aprendido o heredado, ¿quién lo enseñó? ¿Quién guió? ¿Quién fue visto como autoridad suficiente para ser recordado como divino? La respuesta, o al menos el siguiente espejo de esta pregunta, nos espera más adelante, donde la ciencia, la psicología y la espiritualidad comienzan inevitablemente a tocarse. Hemos llegado ahora a un punto delicado, un lugar donde las explicaciones simples ya no sirven y donde la pregunta necesita ser tratada con cuidado, casi como algo vivo. Cuando los antiguos hablaban de dioses, ¿de qué hablaban exactamente? ¿De entidades celestiales literales, provenientes de fuera del mundo? ¿O algo más cercano, más humano, pero tan avanzado que parecía divino a los ojos de quienes todavía estaban aprendiendo a caminar en su propia conciencia? Existe una tendencia moderna a reírse de estas posibilidades, descartar rápidamente cualquier hipótesis que no encaje en los modelos aceptados. Pero la historia no se construye únicamente sobre certezas, está hecho de huecos, y son precisamente estas lagunas las que Babilonia expone sin piedad. Entre lo que sabemos y lo que asumimos, hay un silencio que necesita ser escuchado, una posibilidad. Esta posibilidad es simple e inquietante al mismo tiempo. Antes de la Babilonia que conocemos, pudo haber existido una civilización más antigua y más desarrollada que colapsó. Los supervivientes de este mundo habrían llevado fragmentos de conocimiento y los habrían transmitido a culturas posteriores. Para quienes recibieron este conocimiento, estos maestros no fueron solo maestros, eran referentes absolutos, autoridades indiscutibles, casi dioses.
Esta idea no requiere tecnología futurista ni visitantes interestelares. Simplemente requiere aceptar que la historia humana puede no ser lineal, que puede haber habido picos de desarrollo seguidos de profundas caídas. Cuando todo se pierde, lo que queda se convierte en mito. Lo que no se comprende se vuelve sagrado. Otra lectura igualmente poderosa proviene de la psicología profunda. Carl Jung habló del inconsciente colectivo, un campo de imágenes y patrones heredados por toda la humanidad. En este sentido, los dioses antiguos podrían ser proyecciones de fuerzas internas emergentes, arquetipos de conocimiento, orden, miedo y protección. Los Anunnaki, entonces, no serían seres externos, sino manifestaciones simbólicas del momento en que la mente humana comenzó a organizar el mundo de una manera más compleja. Pero incluso esta explicación encuentra resistencia cuando se la confronta con los detalles prácticos de los relatos antiguos. Los arquetipos no enseñan la irrigación, los símbolos no explican los cálculos astronómicos, las metáforas rara vez se ocupan de instrucciones precisas. Algo allí parece querer ser tomado en serio, aunque todavía no sepamos interpretarlo correctamente. Quizás el error esté en la propia pregunta. Quizás no se trate de dioses o humanos, extraterrestres o mitos. Quizás sea una tercera cosa, algo intermedio, algo que no encaja en las categorías modernas. Los antiguos no separaban mente, materia y espíritu. Para ellos todo era una sola cosa. El conocimiento era espiritual, la técnica era sagrada. Un maestro sabio era naturalmente un enviado del cielo. Y aquí surge una fascinante paradoja. Si aceptamos que hubo contacto con una civilización anterior, debemos admitir que ésta ha desaparecido casi por completo. Si aceptamos que todo era simbólico, debemos explicar por qué el símbolo es tan consistente y detallado. En ambos casos, Babilonia nos presenta la misma sensación. No lo sabemos todo, y tal vez nunca lo supimos. Esta incertidumbre es incómoda, pero también liberadora. Nos devuelve nuestra humildad. Nos recuerda que somos herederos, no creadores absolutos, que aprendemos de los que vinieron antes, aunque ya no sepamos sus nombres reales. Llamamos dioses a lo que ya no podemos recordar como humanos. Lo más importante es entender cómo nos afecta hoy este tema. Seguimos buscando profesores. Todavía miramos al cielo, literal o simbólicamente, en busca de guía. Todavía sentimos que algo nos precede, algo más grande, más antiguo, que ha dejado huellas en nuestra cultura, en nuestros sueños, en nuestra obsesión por el origen. Babilonia no nos pide que creamos ciegamente. Ella nos pide madurez, la capacidad de admitir preguntas sin respuestas cerradas, aceptar que el pasado puede ser más extraño, más profundo y más complejo de lo que nos han enseñado. Y cuando hacemos eso, algo se abre, porque al cuestionarnos quién nos enseñó al principio, finalmente comenzamos a cuestionar quiénes somos ahora. Y es exactamente en este punto que nos damos cuenta de que Babilonia no está sola. Ecos de esta misma historia aparecen en otros rincones del mundo, repitiendo patrones, símbolos y recuerdos que insisten en atravesar el tiempo. Cuando apartamos la vista de Babilonia y comenzamos a observar el mundo antiguo en su conjunto, sucede algo curioso. Los mismos temas reaparecen, las mismas imágenes, las mismas preguntas, repetidas por personas que nunca se han conocido. Es como si una memoria común estuviera esparcida por todo el planeta, fragmentada en diferentes culturas, pero aún reconocible. En Egipto los dioses también descendían del cielo, no como abstracciones distantes, sino como maestros, civilizadores. Los textos hablan de una época primordial, cuando seres divinos gobernaban directamente, enseñando leyes, arquitectura y astronomía. Las pirámides, al igual que los zigurats, no eran solo tumbas, eran estructuras alineadas con estrellas específicas, diseñadas para dialogar con el cosmos. Nuevamente vemos la obsesión por el cielo, por el orden celestial reflejado en la tierra. En Mesoamérica, la historia se repite con otros nombres. Los dioses civilizadores, como Quetzalcóatl, descienden, enseñan
Organizan la sociedad y luego se van prometiendo regresar. Los habitantes locales no se describían a sí mismos como creadores de conocimiento, sino como herederos. La escritura, el calendario, la astronomía e incluso el cultivo del maíz eran vistos como regalos recibidos, no descubiertos por casualidad. Incluso en culturas aisladas, encontramos el mismo patrón. En la antigua India, los textos hablan de épocas pasadas, mucho más avanzadas, que terminaron en colapso. El Inuan, conocimiento actual sería solo lo que queda. En Grecia, antes de los filósofos, estaban los dioses olímpicos, que también interferían directamente en el mundo humano, enseñando artes, estrategias y leyes. En todos los casos, existe una delgada línea entre lo divino y el maestro. Lo más intrigante no es la existencia de dioses. Esto es lo que se espera. Lo que resulta intrigante es el papel que desempeñan. No crean el universo de la nada. Ellos organizan. Ellos enseñan. Correcto. Como los Anunnaki. Exactamente como los amos de Babilonia. La narrativa cambia de idioma, pero el guión sigue siendo sorprendentemente similar. Psicológicamente, esto podría indicar algo profundo. Quizás la humanidad, al dar sus primeros pasos hacia la complejidad, sintió la necesidad de exteriorizar el origen del conocimiento. Admitir que no sabíamos, que alguien nos enseñó, se convirtió en un mito. El maestro se convierte en Dios. El pasado se vuelve sagrado. La memoria se vuelve narrativa. Pero también hay una lectura histórica incómoda. ¿Qué pasa si estas similitudes no son solo psicológicas? ¿Qué pasaría si realmente hubiera habido un evento común en un pasado lejano? Un periodo en el que el conocimiento se concentró en unas pocas manos y luego se difundió deformado por el tiempo, la oralidad y el miedo a perder lo que no se entendía del todo. Las leyendas de las edades de oro aparecen en casi todas las culturas. Una época en la que los dioses caminaban entre los hombres. Un tiempo de orden, equilibrio y abundancia. Entonces algo sucede. Un colapso, un diluvio, una guerra, un olvido. El conocimiento se fragmenta y lo que queda se convierte en mito. Pero el mito no es una mentira, es memoria comprimida. Cuando observamos este patrón global, Babilonia ya no parece una excepción. Se convierte en una pieza de un mosaico más grande, un punto de anclaje en una historia mucho más amplia sobre el origen, la transmisión y la pérdida del conocimiento. Quizás los Anunnaki sean solo el nombre mesopotámico de algo que otros pueblos también conocían, cada uno a su manera. Esta percepción nos afecta porque desafía la idea del aislamiento cultural. Sugiere que la humanidad antigua estaba más conectada de lo que creemos. Conectados no solo por rutas comerciales, sino también por un patrimonio simbólico común. El mismo impulso de mirar hacia arriba, de buscar maestros, de explicar el salto repentino de la conciencia humana. Y aquí surge una extraña sensación, una mezcla de fascinación y luto. Fascinación por lo que pudo haber existido. Lloro por lo que se perdió. Porque si toda esta gente habla de un tiempo de enseñanza directa, entonces lo que vivimos hoy puede ser solo una sombra de algo mayor, un recuerdo lejano, transmitido en fragmentos. Estos ecos no nos piden que creamos en una única explicación, nos piden que reconozcamos el patrón, y cuando reconocemos el patrón, surge una pregunta inevitable. Si tantas culturas recuerdan algo similar, ¿por qué nosotros lo olvidamos también? ¿Qué pasó para que este recuerdo fuera roto, enterrado o incluso borrado deliberadamente? Es a esta capa más oscura de la historia a la que ahora debemos descender, donde ya no hablamos de enseñanza, sino de pérdida. Cada civilización tiene dos historias, la que cuenta con orgullo y la que desaparece en silencio. Babilonia, a pesar de su grandeza, también conoció este segundo destino: bibliotecas quemadas, templos destruidos. Los sacerdotes silenciaron. No fue solo una caída política, fue un borrado de memoria. Y cuando se pierde la memoria, el conocimiento ya no se comprende y se vuelve temido. Con la caída de Babilonia y otras grandes culturas antiguas, algo esencial quedó interrumpido. No solo rutas comerciales o sistemas de gobierno,
sino líneas de transmisión de conocimientos. El conocimiento que antes se consideraba sagrado comenzó a fragmentarse, reinterpretarse o eliminarse deliberadamente. Lo que no se puede controlar, hay que olvidarlo. A lo largo de 1900 la historia, vemos que este patrón se repite. Los conquistadores rara vez simplemente destruyen ciudades, destruyen símbolos, registros y narrativas. Borrar el pasado es una forma eficaz de dominar el presente. Cuando un pueblo olvida quiénes eran, acepta más fácilmente quién lo gobernará. Babilonia, con sus registros celestiales e historias de maestros antiguos, representaba una amenaza silenciosa para cualquier sistema que quisiera controlar a través de la ignorancia. Lo que sobrevivió llegó a 1900 y nosotros en pedazos, tabletas rotas, mitos distorsionados, historias reinterpretadas por culturas posteriores con otros intereses. Los dioses se convirtieron en demonios, los maestros se convirtieron en falsos ídolos, el conocimiento se convirtió en herejía, el cielo, que alguna vez fue un instructor, se convirtió en solo un telón de fondo. Algo precioso ha sido relegado a las sombras. Este borrado no fue solo externo, también sucedió dentro de la psique humana. Cuando una sociedad experimenta traumas repetidos, aprende a olvidar para sobrevivir. Lo que es demasiado peligroso para recordar está enterrado en el inconsciente colectivo. Queda ahí como símbolo, como miedo difuso, como fascinación inexplicable. Babilonia se convirtió en esto, un nombre cargado de culpa y misterio, pero vaciado de su significado original. Hay una sutil tristeza en este proceso, porque lo que se perdió no fue solo eso, técnica o información, era una forma de ver el mundo, una integración entre espiritualidad y responsabilidad. Cuando se rompió esta integración, el conocimiento era incompleto, se volvió utilitario, pero no transformador, potente, pero desconectado. Quizás por eso sentimos un vacío incluso cuando estamos rodeados de tecnología. Sabemos cómo hacer muchas cosas, pero entendemos poco por qué lo hacemos. Los antiguos buscaron alinear lo que sabían con algo más grande. Cuando esta búsqueda fue interrumpida, solo quedó la cáscara del conocimiento, sin su raíz espiritual. El borrado de la memoria no ocurre de una vez, es gradual. Se comienza ridiculizando lo que no se entiende. Luego viene el miedo, luego la prohibición y finalmente el olvido. Babilonia pasó por todas estas fases. Lo que alguna vez fue un centro de aprendizaje se ha convertido en un símbolo de corrupción. La narrativa cambió, pero el malestar permaneció. Aún así, algo se resiste. Resiste siempre. Fragmentos sobreviven en símbolos, en sueños, en preguntas que surgen sin motivo aparente. ¿Por qué miramos al cielo con tanta curiosidad? ¿Por qué siguen fascinándonos las historias de enseñanza de dioses? ¿Por qué sentimos que algo se ha perdido, incluso sin saber exactamente qué? Estas preguntas no son fracasos del pensamiento moderno, son ecos, suaves llamadas de la memoria colectiva intentando reorganizarse. Babilonia, en este sentido, no es solo una ciudad antigua, es un espejo de lo que sucede cuando una civilización olvida sus orígenes más profundos. Y tal vez, revisando este borrado, con honestidad, no para culpar al pasado sino para comprenderlo, podamos recuperar algo esencial. Porque el recuerdo no desaparece del todo, ella se transforma, espera el momento adecuado para volver a acceder. Y este momento suele llegar cuando la humanidad empieza a sentir que, a pesar de todos los avances, todavía falta algo fundamental, algo que Babilonia, en su silencio, sigue intentando recordarnos, incluso en ruinas. Babilonia sigue hablando, no con las fuertes voces de los vencedores, sino con el persistente susurro de aquello que ha sido demasiado olvidado para desaparecer. Hay lugares que, incluso destruidos, siguen activos en el campo simbólico de la humanidad. Babilonia es uno de ellos. No exige atención inmediata, sino que se ofrece a quienes estén dispuestos a escuchar más profundamente. Lo que ella susurra no es una respuesta cerrada, es un sentimiento, la sensación de que nuestra historia comenzó antes de lo que recordamos, que hubo un tiempo en que el conocimiento y
la reverencia iban juntos, donde aprender no consistía solo en acumular datos, sino en alinearse con algo más grande. Este susurro no dice, cree, pide, recuerda. Cuando miramos a Babilonia hoy, vemos piedras, mapas, textos fragmentados, pero cuando miramos hacia adentro, nos damos cuenta de que algo allí todavía se está moviendo. Una leve molestia, una curiosidad que no puede satisfacerse con explicaciones simplistas, quizás porque, en el fondo, no solo buscamos saber si los dioses eran reales o simbólicos, buscamos entender por qué necesitamos tanto esta pregunta. Babilonia nos confronta con nuestra propia infancia como especie, una época en la que el cielo no era solo un objeto de estudio, sino un interlocutor, en el que mirar hacia arriba era también mirar hacia adentro. Algo en esta postura se perdió. Hoy observamos, medimos, dominamos, pero rara vez escuchamos. Y lo que Babilonia susurra es precisamente eso, la importancia de escuchar. Espiritualmente, este susurro habla de humildad, la conciencia de que no somos el punto final de la historia, somos un escenario, un enlace. El conocimiento que heredamos no comenzó con nosotros ni termina aquí. Cuando los antiguos hablaban de dioses, quizás simplemente intentaban nombrar esta continuidad, este sentimiento de que la inteligencia humana es acompañada, guiada, provocada por algo que la trasciende. Psicológicamente, Babilonia activa arquetipos profundos: el maestro perdido, la edad de oro, conocimiento prohibido. Estos símbolos no aparecen de la nada, surgen cuando una cultura siente que ha perdido algo esencial, y quizás nuestra obsesión moderna por los misterios antiguos revele más sobre el presente que el pasado. Revela un hambre de significado que la tecnología no puede satisfacer. Lo más interesante es que Babilonia no apunta simplemente hacia atrás, ella señala hacia adelante. Al recordarnos la pérdida de integración entre ciencia y espiritualidad, sugiere un camino de retorno. No es un regreso literal al pasado, sino un regreso de actitud, un reequilibrio. Aprender de nuevo a unir razón y reverencia, datos y propósito, conocimiento y responsabilidad. Quizás el verdadero legado de Babilonia no esté en los Anunnaki, los Sigurats o las tablillas. Quizás radique en la pregunta que deja abierta: ¿qué hacemos con el conocimiento cuando lo poseemos? Los antiguos parecían entender que el conocimiento sin ética crea desequilibrio. Esa enseñanza requiere preparación, que no toda la información debe utilizarse sin conciencia. Esta es una enseñanza profundamente actual. Vivimos en una época de enorme capacidad técnica y poca sabiduría colectiva. Producimos respuestas más rápido de lo que sabemos cómo hacer preguntas. Babilonia nos recuerda que el verdadero avance no es solo saber más, sino comprender mejor. No se trata de subir más alto, sino de alinear mejor lo que hay dentro con lo que hay arriba. Cuando escuchas este susurro, algo se suaviza. La necesidad de acreditar disminuye. La urgencia de etiquetar desaparece. En su lugar viene una curiosidad madura, silenciosa y abierta, una voluntad de caminar con el misterio en lugar de intentar superarlo. Y quizás eso sea exactamente lo que Babilonia siempre ha tratado de enseñar. No es que los dioses vinieran del cielo, sino que el cielo siempre fue un espejo, una invitación a la conciencia. Cuando nos damos cuenta de esto, la pregunta inicial cambia. Ya no se trata de ¿era Babilonia un centro de culto o una base para los dioses? La pregunta es, ¿qué hacemos hoy con el eco de ese pasado? ¿Lo ignoramos? ¿Nos ridiculizamos? ¿O permitimos que nos ayude a recordar en quiénes podemos llegar a ser cuando el conocimiento y el alma vuelvan a caminar juntos? Esta elección, silenciosa e íntima, nos lleva al último umbral de este camino, donde ya no hay explicaciones, solo presencia. Hemos llegado al final de este viaje, pero no a una conclusión, porque algunas historias no piden un cierre, piden silencio, un silencio diferente al de la ignorancia, un silencio fértil, donde algo empieza a reorganizarse en su interior. Babilonia, después de todo lo que hemos visto, no se presenta como una respuesta, sino como un umbral. Quizás esta sea tu mayor fortaleza. No requiere que elijas entre fe o razón, mito o ciencia,
dioses o humanidad, os invita a sostener la pregunta sin prisas, permitir que la duda madure, porque hay preguntas que solo se revelan cuando dejamos de forzarlas. En el camino vimos una ciudad que era más que piedra y poder. Vimos un centro de observación del cielo, de organización del tiempo, de transmisión de conocimientos. Hemos visto relatos de antiguos maestros, llamados dioses, porque no había otra palabra disponible. Vimos estructuras erigidas no solo para impresionar, sino también para alinear. Y vimos, sobre todo, lo que sucede cuando una civilización olvida por qué empezó a aprender. Quizás Babilonia fuera, al mismo tiempo, un centro de culto y algo más funcional. Quizás los antiguos no vieron ninguna contradicción en esto. Para ellos la adoración no era una sumisión ciega, fue un reconocimiento. Se trataba de alinear la vida humana con un orden mayor, percibido en el cielo, en la tierra y dentro de la propia mente. Cuando se perdió este alineamiento, todo se desorganizó. Y aquí está el punto más delicado de todos. El verdadero misterio de Babilonia puede que no esté en el pasado, sino en el presente, porque seguimos repitiendo el mismo dilema. Cada vez sabemos más, pero cada vez nos preguntamos menos por qué. Construimos alto, rápido y lejos, pero no siempre construimos con significado. Si este mensaje tocó algo en ti, no ignores ese sentimiento. No pide fe, pide atención. Quizás tu alma esté recordando el camino. No es un camino literal hacia ruinas antiguas, sino un camino interior de reconexión entre el conocimiento y la conciencia, entre la curiosidad y la responsabilidad. Los antiguos miraban al cielo en busca de guía. Miramos las pantallas en busca de respuestas. Pero la pregunta esencial sigue siendo la misma. ¿Quiénes somos cuando sabemos? ¿Qué hacemos con lo que aprendemos? Babilonia cae cuando el conocimiento se separa de la ética, cuando el conocimiento se convierte en un instrumento de poder y no de equilibrio. Quizás por eso tantas historias hablan de caídas, no como castigo divino, sino como consecuencia natural. Toda civilización que olvida su origen espiritual acaba volviéndose sorda a sus propios límites. Y cuando eso sucede, la memoria se fragmenta. Lo que era enseñanza se convierte en mito. Lo que fue un maestro se convierte en leyenda. Pero la memoria nunca muere del todo. Ella espera del momento en que la humanidad, una vez más inquieta, empiece a plantearse las preguntas adecuadas. Preguntas que no buscan dominar, sino comprender. Preguntas que no requieren respuestas inmediatas, sino una transformación gradual. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ha reconocido este llamado. Y esto no es una coincidencia. Quizás este video apareció en el momento exacto en que estabas listo para escuchar algo diferente. Algo que no afirma, sino que invita. Que no impone, sino que acompaña. Si este viaje tuvo sentido para ti, regístrate y síguenos. No como alguien que busca verdades ya hechas, sino como alguien que camina en buena compañía, dispuesto a recordar juntos. Porque algunas respuestas no pertenecen a individuos. Surgen cuando muchas conciencias empiezan a escuchar al mismo tiempo. Babilonia permanece, no como ciudad, sino como símbolo, un espejo antiguo que refleja nuestras elecciones actuales. Nos pregunta, en silencio, si aprenderemos de lo perdido o si repetiremos el ciclo una vez más. La respuesta no está escrita en tablas ni escondida bajo ruinas. Se forma ahora, en la forma en que eliges mirar el conocimiento, el misterio, y para ti mismo. Y tal vez, solo tal vez, lo que llamamos final sea solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no ha olvidado.